Desde hace varios años, películas, series, libros, comentarios de políticos, nos narra un conjunto de profecías, podríamos llamarlas así, que nos sugieren que en un futuro no muy lejano, las máquinas, la inteligencia artificial, los robots, la tecnología, podrían ser partícipes de forma directa en el desarrollo de la humanidad. Incluso películas como Terminator nos dice o nos sugiere que en el año 2029 las máquinas se apoderarán del ser humano. Todo esto puede sonar a ficción, a fantasía. No obstante, nos ponemos a pensar cuando aparecen noticias como la del robot Sofía, cuando países como Arabia Saudita le otorgan la nacionalidad a un robot. ¿Hasta dónde será cierto? ¿Hasta dónde será bueno, malo? Lo invito a abrir la ventana de su mente para ahondar en este interesante tema. Bienvenidos una vez más a otro video programa de Ventana hacia lo desconocido. Abrimos la ventana para el mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología que crece a pasos gigantescos y de la nanotecnología. Toda esa amalgama de elementos que sin lugar a dudas lleva los destinos y el futuro de la humanidad hacia una serie de laberintos los cuales están enmarcados en la incertidumbre. Antes de entrar a hablar si es bueno o malo, vale la pena hacer un pequeño recorderis donde a finales de los años 80, comienzos de los años 90, ya la tecnología empezó a inmiscuirse de forma directa en diferentes procesos, programas y acciones de la vida del ser humano. Recordemos a comienzos de los años 90 cuando el gran ajedrecista Garry Kasparov, que fue campeón mundial por muchísimos años, se enfrentó a la máquina. Recordemos que un grupo de científicos e investigadores creó lo que se conoce como la supercomputadora, el cual le dieron el nombre de Deep Blue. Fue creada por el programa de IBM, llegando al punto de generar partidas supremamente frenéticas dentro del mundo del ajedrez. Al comienzo Kasparov se impone ante la máquina, logrando vencerla. Posteriormente la máquina fue puesta en nuevos análisis, en nuevos estudios, y unos años después se vuelven a enfrentar nuevamente Kasparov con la máquina. Pero oh sorpresa, la máquina vence al humano. Fue un escenario grandioso para la historia de la humanidad, ya que el humano fue vencido por su propio invento. Recordemos que estas máquinas, el Deep Blue, fue una copia exacta de un sinnúmero de jugadas, de estrategias, de partidas, de aperturas de muchísimos ajedrecistas, incluido Garry Kasparov. Es decir, que la máquina copió la forma en que iniciaba, cómo se defendía, cómo atacaba, la forma del enroque, ese tipo de nombres que se dan dentro de las partidas de ajedrez, que entre otras cosas les sugiero a todos mis amigos, si desean que su mente entre a un nivel diferente para evaluar las diferentes situaciones de la vida, de su cotidianidad. Sugerencia: juega ajedrez. Podría asegurar que es el mejor deporte, si se le puede llamar deporte el ajedrez, para magnificar todo ese engranaje y esos circuitos dentro de nuestro cerebro, ya que el ajedrez actúa a través de la estrategia. Y cuando aprendemos el arte de la estrategia, podemos ser más minuciosos a la hora de actuar o a la hora de tomar decisiones.
Entonces vemos cómo la inteligencia artificial, la tecnología, ya empezó a ahondar en los abismos de la vida del ser humano. Posteriormente vienen proyectos un poquito más subrepticios que salen a la luz, como el proyecto Dumbo. Recordemos que la CIA tenía esos estudios y esa información se filtró gracias a Wikileaks. Recordemos a Julian Assange con Wikileaks, que dejó entrever o sacó a la luz muchísimos informes. Entre ellos estaba el famoso proyecto Dumbo, el cual decía o dice que la CIA lo había creado con objetivos para fiscalizar, para mirar, para vigilar al ser humano. ¿En qué consiste el proyecto Dumbo? En que podían manipular cualquier cámara y cualquier micrófono de cualquier dispositivo, llámese computadora, laptop, su teléfono celular que puede estar teniendo en sus manos en este momento. Todo lo que dice y todo lo que refleja ese orificio de la cámara es vigilado a través del proyecto Dumbo. Aunque suene increíble, suene conspiranoico, tómelo como quiera. Hay muchísimas situaciones muy curiosas donde la tecnología lleva a reevaluar los conceptos del ser humano. Por ejemplo, lo que pasó entre los bots de Facebook. No sabe al respecto lo que pasó entre Bob y Alice. Bueno, Bob y Alice son nombres puestos de forma metafórica o de forma alegórica para designar a dos bots. Recordemos que los bots son programas informáticos que ejecutan actividades que se repiten de forma automática. Sin embargo, estos bots empezaron a interactuar entre sí. Es decir, que Bob empezó a entablar una conversación con Alice, saliéndose de sus parámetros preestablecidos. O sea, el objetivo con el cual se construyó Bob y Alice, esos bots, se salieron de contexto, dándole rienda suelta a una conversación muy profunda, llegando inclusive a crear un pseudo lenguaje y llegando inclusive a mentirse. Cuando revisaron los informáticos esta conversación tan extraña, atípica y fuera de todo contexto, se dieron cuenta que Bob y Alice se mentían. Es decir que tanto la computadora de Deep Blue como las conversaciones entre estos bots crean una especie de conciencia. ¿Hasta qué punto se puede escapar de los dominios del ser humano sus propias creaciones? Abramos la ventana un poquito más de pronto a ese lado conspiranoico y recordemos lo que pasó en aquel viaje desaparecido aún de Malasia. ¿Qué pasó con ese avión? ¿Por qué desapareció tan misteriosamente? Pues los medios simplemente dieron una serie de causas normales, negligencias, un accidente. Un accidente es eso, un accidente que se da por una serie de causas desconocidas y conllevan al siniestro o al caos. Pero cuando uno se detiene a evaluar y a mirar meticulosamente quiénes iban en aquel viaje, se dará cuenta que entre otras personas venían 4 sujetos de origen chino, los cuales pertenecían en una especie de proyecto extraordinario, el cual curiosamente días antes había sido aprobada su patente. Dicho proyecto hablaba de cómo transformar los metales líquidos. Recordemos la película de Terminator 2, cuando aquel ser que era el antagonista, el malo de la película lograba mimetizarse y lograba metamorfosearse en cualquier elemento sólido. Simplemente ese metal líquido tomaba la forma que quisiera, llegando a filtrarse en cualquier espacio de la vida del ser humano. Básicamente ese proyecto era o es lo que traían esos sujetos que iban en aquel viaje de Malasia, los 4 científicos chinos. Curiosamente, el proyecto pertenecía a 5 personas. Y a que no adivina quién era la 5ª persona. Nada más y nada menos que uno de los miembros de la
conocida y famosa familia de los Rothschild. Curioso, ¿no? ¿No se le hace como demasiado misterioso aquella desaparición, precisamente como demasiada casualidad, de que en este viaje vinieran los 4 socios de aquel proyecto y el quinto, Rothschild, no viniera en aquel viaje? Entonces, ¿qué pasó? Que todo el proyecto automáticamente quedó dueño único Rothschild. ¿Por qué? Porque eso se le conoce como el trato de tontina. ¿Se ha escuchado hablar sobre el trato de tontina? Recordemos en algún capítulo de Los Simpson, aquella serie animada que me encanta, entre otras cosas. Hay un capítulo que habla de los peces del infierno, donde el papá de Homero, o el abuelo de Bart, Abraham Simpson, pertenecía a un proyecto donde todos habían muerto, unos cuadros muy famosos, y el que quedara con ellos, pues hombre, quedaba multimillonario. Solamente quedaban 2 personas, el señor Burns, que es el dueño de Springfield prácticamente, y Abraham Simpson. Entonces entre ellos pues llegaron a la lucha de eliminarse el uno a otro para que el último o el sobreviviente de todos quedara como único dueño de esos cuadros. Ese es el trato de tontina que existe en la vida del ser humano. Algo similar sucedió con el viaje de Malasia. Rothschild al parecer se deshizo de sus 4 socios, llegando a apoderarse de este megaproyecto, el cual pues abre la ventana a muchísimas cosas. Podríamos estar hablando de cyborg, de robots, de androides que superan la inteligencia humana y que logran tener una conciencia para escudriñar más los misterios, no solamente de la física de nuestro planeta, sino de la existencia humana, del universo. Por eso cuando hablamos de la inteligencia artificial, llegamos a ese punto ético, moral, donde las leyes, los principios nos llevan a preguntarnos: ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Fantasía? ¿Realidad? ¿Hasta qué punto la tecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología se pueden apoderar del futuro de la humanidad? ¿Bueno o malo? Bueno, pues podríamos pensar que es bueno, ya que toda esta serie de máquinas se encargarían de actividades que muchísimos humanos realizan hoy en día y que entre otras cosas son repetitivas. De hecho, muchísimos humanos, la gran mayoría, más de la mitad del planeta, ejecutan actividades rutinarias, monótonas, como si fuesen robots. Se levantan de su cama al trabajo 8 o 10 horas, llegan a su hogar a dormir, se levantan y repiten. Ese es el ciclo. Son robots en vida, humanos. Pues si miramos el punto de vista positivo de la inteligencia artificial, de la tecnología, pues gracias a ello, este tipo de androides, de robots, podrían encargarse de esos oficios mecánicos y el ser humano se encargaría de analizar otra serie de elementos que atañe este misterio de la existencia. Quizás suene muy bonito. Mucha gente puede decir: bueno, Iván, lo que usted dice está bien, encaja, es compatible con el avance, pero es algo utópico, ya que los grandes personajes, los que están arriba de la pirámide, los grandes banqueros, los que dominan este cuento, este mundo, pues no usarían la tecnología para eso. Al contrario, le darían otro sentido, otra forma, otra perspectiva, otros objetivos, y en lugar de crecer y de avanzar, pues se sometería más al ser humano. Por eso, al final, usted es quien saca sus propias conclusiones. Cada año, cada mes, cada día, sale un nuevo teléfono celular y vemos cómo el humano está allí dependiente de ese aparato. Hoy en día, si un día se nos va la red de internet o si nuestro teléfono deja de funcionar, la gran mayoría de personas quedan locas, no saben qué hacer, quedan desubicados, desorientados, como que miran otros contextos de la vida que ya pasaron a un segundo plano. ¿Hasta qué punto nos hemos vuelto en autómatas de la tecnología? Recordemos hace unas semanas, un par de meses, aquella aplicación de FaceApp donde se ponía el rostro de las personas que la usaban, cómo serían, haciendo una especie de pronóstico, cuando tuviesen una edad avanzada.
Y recordemos que el Congreso de Estados Unidos salió a decir que esto era un programa extraño, formado o creado por los rusos para espiar y para conocer los rasgos de todas las personas y poder identificarlos. Bueno, eso se prestó para muchísimas interpretaciones. Hoy en día se habla que en el 2021 los autos en un 90% se manejarán solos. No solamente como están ahora con Elon Musk y Tesla, sino van más allá, usando el GPS y la famosa tecnología de 5G, que entre otras cosas abre la ventana para muchísimas cosas adversas para el ser humano. Por eso al final saca sus conclusiones, bueno o malo, qué nos deparará en el futuro. Las máquinas se apoderarán de la vida del ser humano, llegando a ser contraproducente, o muy al contrario, gracias a ello podremos conocer y poblar al menos nuestro sistema solar y planetas vecinos para expandirnos y conocer los misterios de este universo. Si te gustó este video, te invito a compartirlo. Gracias a la gente que le da like. Les recuerdo una vez más que esto no es una verdad. Nadie tiene la verdad, simplemente son puntos de vista, tratando de hacer una especie de vaticinio de lo que se supone que será la vida del ser humano en tan solo un par de años. Gracias a la gente que comparte la información. Si deseas más información, en la descripción de este video encontrarás todos los links de nuestras redes sociales. Si eres nuevo, suscríbete porque vendrán más videos interesantes como este. Un abrazo desde Girardot, Colombia, y nos vemos en el próximo video programa.